El cambio ambiental que afecta al mundo está ocurriendo a una velocidad muchísimo más rápida de lo que antes se pensaba. La acumulación de residuos sólidos urbanos es un problema global y al ser un asunto de impacto ambiental, resulta imperativo contribuir a fomentar un mejor espacio para las futuras generaciones. Un mexicano promedio vive 75 años. ¿Cuánto habrá consumido durante toda su vida? ¿Cuál habrá sido su efecto en la Tierra? La población de México asciende a un total de 133.642.291 habitantes, y cada uno de ellos, desde su nacimiento hasta su muerte, dejará una huella indeleble, porque casi sin darse cuenta, en cada una de sus acciones cotidianas, el ser humano afecta de un modo a otro al planeta. A continuación veremos los principales productos que una persona promedio consume. Comenzamos con cómo afecta el consumo de los envases de cartón que utilizamos. El problema no es tanto el asunto del cartón en sí mismo. Creo que a estas alturas del partido sabemos que el cartón es un producto bastante reutilizable si estuviera solo. El problema es que muchos empaques, por ejemplo de la leche o el de los jugos, donde tiene cartón pero pegado con otras cosas, lo hace muy complicado el proceso de reciclaje y de reutilización. Entonces, el problema con el asunto de utilizar el cartón combinado con otros elementos es lo que hace casi imposible su reutilización. Entonces, por ejemplo, si uno es muy ambientalista y compra un litro de leche, por ejemplo, y quiere reutilizar ese envase, es muy complicado porque uno no puede separar cartón, aluminio, ¿no? Un poco de plástico que trae ahí. Entonces, si todo el empaque fuera cartón solo, será fácil reutilizarlo, será fácil reciclarlo. No sé, la caja de huevo, por ejemplo, ¿no? La caja donde empaca uno cosas grandes. Pero envases pequeños de cartón combinado con otras cosas, que es lo que más se vende, es muy complicado reutilizarlo, súper complicado. No hay una industria o un proceso que reutilice al 100% ese material. El mexicano promedio consume 360 litros de agua al día. ¿Pero en qué se desperdicia tanta agua? El consumo del agua, ese es todo un tema. Los estudios a nivel mundial demuestran que el 40% del agua que utilizamos los seres humanos no es del consumo que utilizamos el agua en casa, sino lo utiliza la industria ganadera y la industria agrícola, ¿sí? Lo que comemos y lo que consumimos. El 40% del agua se va ahí, desde el agua que utilizan en el riego, por ejemplo, para el pastizal que comen los animales, hasta el lavado mismo de la carne, ¿no? Por ejemplo, si matan una res, hay que lavar toda esa carne para que después se entre para consumo humano. Ahí se gasta muchísima agua. O los productos derivados del animal, por ejemplo, la piel, ¿no? Que luego utilizamos para hacer, no sé, zapatos, pantalones, chamarras, bolsas, qué sé yo. El lavado de ese material utiliza muchísima agua. 40% del agua a nivel mundial se utiliza en eso. Por eso decimos que cuando uno consume un kilo de carne, está consumiendo al mismo tiempo 20 litros de agua, que fue lo que se utilizó durante todo ese proceso. Pero, ¿cómo afecta consumir agua en el uso doméstico y personal? Si tú haces un inventario de qué cantidad de agua utilizas para bañarte, para el WC y para lavar la ropa, estos tres son los principales usos. Y la mayoría de las personas dice, ay, nada más lávate los dientes con un vasito de agua, cuando en realidad eso no es lo que impacta. Impacta muchísimo más cuando tú lavas tu ropa, porque las lavadoras consumen una gran cantidad de agua y la gente así las deja, ¿no? Entonces ahí es donde se debería de pensar en reducir el consumo de agua. En promedio, un mexicano consume 10 litros de aceite comestible al año. ¿Cómo afecta en el planeta el uso de aceites comestibles? Afecta mucho. Es raro porque el aceite comestible no es algo natural, es algo que el ser humano creó. Las culturas antiguas no cocinaban con aceite, ¿no? Incluso hoy en día algunos resabios de estas culturas que tenemos acá, los chinos por ejemplo, pero aquí en México también, las culturas prehispánicas, pues casi todos solamente o lo cocinaban bajo fuego o con agua, lo hervían, pero no utilizaban aceite. Lo que lo hace más sustentable y para el cuerpo humano es mucho más sano. La llegada del aceite comestible le dio el traste a todo. No solamente hace la comida muchísimo menos digerible para el cuerpo humano, por eso todo el tiempo estamos enfermos, ¿no? Cada vez la salud humana está peor gracias a este tipo como de asuntos, sino que también cuando ya se convierte en residuo el aceite es súper contaminante.
La relación es esta: por cada 100 gramos, 250 gramos de aceite echados pueden contaminar hasta 100 litros de agua. Entonces, cada que nosotros cocinamos y el aceite se queda ahí y se nos hace muy fácil vaciarlo en la tarja y después lavar el traste donde cocinamos, eso cuando llega al río, porque finalmente todo llega a los ríos, lo supercontamina. Lo más paradójico es que mucho de este aceite puede ser útil para otro tipo de procesos industriales, pero como hay una gran ignorancia al respecto de cómo reutilizar algunos productos, hace que los seres humanos simplemente lo tiremos. Si tuviéramos alguna educación ambiental de guardar los aceites que utilizamos, no solamente el de cocina, los aceites industriales, por ejemplo, para máquinas como esta, los aceites para los coches, por ejemplo, también son reutilizables. Si tuviéramos esa cultura de la reutilización, esos aceites no acabarían en los ríos contaminándolos, sino serían útiles para otro tipo de procesos. Pero no hay mucha información al respecto. En México, se recicla 15% anual de 8.000 toneladas de PET. México se encuentra en los principales consumidores de bebidas embotelladas en el mundo, y de las 8.000 toneladas de PET que se producen cada año, solo 15% se recicla. ¿Cómo afecta el uso del PET? Bueno, en general todos los residuos de empaques contribuyen mucho a la contaminación del medio ambiente, principalmente porque son recursos que se utilizan, que se utiliza energía, que se utilizan materiales y que solo se usan una vez o 5 minutos y posteriormente se convierten en residuo y permanecen como residuo muchísimo tiempo, inclusive cientos de años. Entonces eso es un despilfarro de recursos que se convierte en contaminación. Deberíamos de evitar todo lo que fueran empaques o artículos de consumos como los desechables, que solo se utilizan muy poquito tiempo y se convierten en residuo pues, por muchísimo tiempo. Como funciona el mar, ¿no? Que funciona como a base de ciclos, hay lugares en donde se almacenan ciertas cosas. Bueno, en el mar Atlántico, ¿no? Pero entre las costas de Japón y de Australia, donde existe el mar más grande, por así decirlo, y hay islas de PET, ¿no? Apenas hace unos días sacaron un documental interesantísimo de no sé cómo decirlo, como un submarino que rompió el récord de profundidad, de llegar hasta lo más al fondo. Tomó fotografías y lo que había en el fondo del mar, a esas profundidades, era PET. Hasta allí hemos llegado. Se ha sacado basura de hace 10 años y el PET sigue exactamente igual. No se ha degradado absolutamente nada. Y el PET lo utilizamos para todo. No ese es el problema, que utilizamos PET para todo. Hace 15, 20, 30 años, nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Nuestra generación anterior no utilizaba tanto PET, tenía otra cultura de la utilización del PET. Había más cristal, había más el uso como de algunos envases que tú ibas y rellenabas lo tuyo, no tenías esta onda del PET. Porque el PET responde a esta lógica de la cultura del úsese y tírese, ¿no? Compro mi refresco, compro mi agua, compro mi algo y sé que se va a tirar en algún momento. Y no me preocupa, yo lo dejo ahí y alguien más se hará cargo de eso. Y la cantidad de PET que se genera es increíble. Hay una industria de reciclaje del PET, pero sin embargo es tal la cantidad que se produce que solamente un pequeño porcentaje es el que realmente se recicla. Ya vimos el lado del consumo, pero ¿cómo se ve el lado del residuo? En México se generan cada día 102.895 toneladas de residuos, 53.1 millones al año, de las cuales solo se recolecta 84%, debido al incremento de la población urbana, de los cambios en los patrones de consumo e incluso por el desarrollo industrial y los avances tecnológicos. Cifras oficiales revelan que al día se producen 1.2 kilogramos de basura por persona. Estos son solo uno de muchas de las cosas que consumimos las personas. Y si seguimos así, como lo hemos hecho hasta ahora, tendremos serios problemas. Cambiemos nuestra manera de pensar y de consumir. Para salvar al planeta, solo nos tenemos a nosotros.